historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar del uso de la dormidera, es decir, del opio, en el mundo antiguo mediterráneo, en concreto en Grecia, en Egipto y en Roma. Es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que espero que disfrutéis tanto como yo y sobre todo os invito a quedaros hasta el final del vídeo para conocer todo sobre la dormidera en el mundo antiguo. Pero antes de comenzar quiero dejar muy claro que este vídeo simplemente narra la historia y su uso durante la antigüedad. En ningún caso constituye una justificación para su uso en el mundo actual. La medicina ha avanzado lo suficiente como para saber que el uso de este tipo de sustancias no es bueno para la salud. Y sin más, vamos a empezar a contar la historia del uso de la dormidera en el mundo antiguo. La dormidera o Papaver somniferum es una planta de la familia de las papaveráceas que surge en otoño o en primavera, y sus pétalos pueden poseer diferentes colores dependiendo de la flor. La cuestión es que de los tallos y las cápsulas, una vez que se secan, se obtiene un látex del cual se obtiene el opio, que está compuesto por diferentes sustancias como son la morfina o la codeína, entre otros. La dormidera fue ampliamente conocida en el mundo antiguo mediterráneo, así como en el Próximo Oriente, ya que es una flor que crece muy fácilmente en todo este entorno geográfico. En Egipto sabemos que se utilizaba como un sedante, narcótico y anestésico. De hecho, incluso parece que durante el reinado de Amenhotep III se cultivaba en este país nilótico. De hecho, en el papiro Ebers, un papiro médico del siglo XVI a.C., se hace mención a la dormidera para su uso medicinal, para tratar problemas oftalmológicos diluido en gotas, también para curar los cólicos de los niños, abscesos en la mama y para uso capilar. También se utilizaba como afrodisíaco y por ello era considerado un símbolo de fertilidad. Como ya os comenté en el vídeo sobre magia, en Egipto se mezclaban remedios con fórmulas mágicas para tratar enfermedades. En Grecia creían que la dormidera venía de Egipto. En la Odisea, Helena calma a Telémaco con una droga que se conoce como nefentes y se ha identificado con un preparado a base de opio. Esta sustancia, según el texto, aliviaba los males y Helena la habría obtenido de una egipcia llamada Polidamna. De hecho, Heródoto, quien visitó Egipto, comparaba a la dormidera con el corazón de loto. Los griegos distinguían entre la dormidera cultivada y la silvestre, y al igual que en Egipto se utilizaba ampliamente para su uso medicinal. Se trataban con ella muchas enfermedades y dolencias, pero también sabían que podía ser letal a dosis alta. Pese a su uso medicinal, conocían su poder narcótico precisamente por su poder sedante. En cuanto a la aplicación, Dioscórides nos habla de diferentes formas. Se podía aplicar, por ejemplo, en loción sobre la piel o también en infusión, es decir, ingerida. Tanto la infusión como la loción se utilizaban sobre todo para tratar los problemas de sueño y el insomnio. También se podía administrar como un emplasto sobre la piel para tratar inflamaciones y eripselas. Por otro lado, también se podía dar en forma de pastilla, sobre todo para tratar problemas de estómago o también para problemas respiratorios como la tos. Para tratar problemas menstruales y de estómago también se podía tomar con vino y para dolor de cabeza se mezclaba esta sustancia con aceites que se ponían sobre la cabeza. Al igual que los egipcios, también se podía diluir para aplicarlo en gotas sobre los ojos para tratar problemas oftalmológicos. En cuanto a los romanos, sabemos que se utilizaba ya en época republicana. Al igual que Dioscórides, Plinio el Viejo nos habla del uso, recolección, extracción y tipos de adormidera. Es muy importante destacar la dimensión religiosa de la dormidera. Pese a que en el mundo occidental actual este tipo de drogas han perdido totalmente su vínculo con lo sagrado y con lo ritual, lo cierto es que en el mundo antiguo el hecho de que una planta poseyera estas cualidades era motivo más que suficiente para vincularlo con lo sagrado. En Grecia, como nos muestra el estudio de la numismática, es decir, de las monedas, esta planta se relacionó con diosas como Deméter, Perséfone o Atenea. El hecho de que aparezca vinculada a diferentes divinidades nos da una idea de que seguramente se utilizase esta planta en los rituales. En cuanto a la dimensión religiosa de esta planta en el mundo romano, tanto en Columela como en Silio Itálico se relacionó la dormidera con la diosa Ceres.
Según Columela, esta planta crecía como una mala hierba, pero también podía ser cultivada. Pero no solo se vinculó a Ceres con la dormidera, sino que en el arte romano encontramos otras diosas como Hera, Afrodita o Isis con esta planta. Y también algunas emperatrices aparecen representadas con la cápsula de la dormidera en la mano. En la mitología grecorromana hay una fuerte relación entre la muerte y el sueño, entre hipnos y tánatos, que son considerados hermanos y van de la mano, por lo que de ahí tuvo un vínculo con lo funerario. Otros dioses como Apolo o Asclepio tienen relación con esta planta por sus propiedades medicinales. Tanto en Grecia como en Roma nos han llegado monedas con acuñaciones de esta planta en ellas. Como hemos podido ver a lo largo del vídeo, tanto en Egipto como en Grecia y en Roma se conocía el uso medicinal de esta planta, pero también sus propiedades narcóticas, lo cual provocaba un eco en el mundo religioso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Os animo a que dejéis en comentarios lo que os ha parecido y cuáles son vuestras impresiones sobre este vídeo. Y sin más, nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta pronto!